Buenas tardes, bienvenidos, feliz año nuevo y feliz inicio de este segundo ciclo de las conferencias de pensamiento cristiano que vamos a dedicar precisamente al tema puente entre filosofía, teología e historia. ¿Qué sentido tenemos de Dios? ¿Qué preguntas nos hacemos sobre Él? ¿Hasta dónde llegamos a encontrar respuestas a esas preguntas que con tanta frecuencia nos hacemos? ¿Cómo se han respondido a estas mismas cuestiones en otros tiempos? ¿Y qué posibilidad de acierto tenemos en todo esto? Pues una serie de cosas que nos intranquilizan, pero que ahí están, siempre pendientes. Y de eso nos va a hablar hoy Andrés Ortiz Osés, que se ha dedicado toda su vida a la filosofía, a la hermenéutica, a la teología y a la enseñanza de todo eso. Y que hoy nos va a deleitar con su verbo cálido, apasionado y rico también, barroco a veces. Pues Andrés, te agradecemos mucho tu presencia aquí con nosotros. Vamos a estar muy pendientes porque tú nos despiertas mucho interés en todas tus intervenciones y seguramente que entre los muchos libros que tienes escritos, pues algunos de ellos serán conocidos por nuestros compañeros de audiencia. Sí, que luego lo ponemos. Pues vamos a escucharte con mucho interés, vuelvo a repetir, y reitero de nuevo mi agradecimiento a que estés aquí con nosotros. Cuando quieras, le doy. Ya está. Muy bien, muy bien. No lo hagas. Sí, no. Bueno, buenas noches, digo buenas tardes, ¿no? En este día frío comenzamos aquí un poco la cuesta de enero con este cursillo tan bonito sobre Dios hoy en la actualidad desde diversas perspectivas. Dar las gracias a Pepe Alegre y Acción Social Católica. Contentarme con la nueva llegada del arzobispo, ¿verdad? Don Vicente Jiménez, compañero de estudios en comillas y en Roma, ¿no? Y me ha tocado el tema las incomprensiones de Dios en la historia. Bueno, que traducido de una forma más sencilla sería un poco tratar, abrir el tema de la crisis de Dios, el cambio de dioses, el cambio de valores en la actualidad. Como siempre, desde mi perspectiva de la filosofía y las ciencias humanas. Por lo tanto, de abajo arriba, podríamos decir inductivamente, ¿no? Yo creo que el cursillo ha sido muy bien planteado por Pepe Alegre, porque comenzamos, el próximo día habla el amigo Andreu, comenzamos desde la filosofía y las ciencias humanas, es decir, de abajo arriba, y luego vienen más bien teólogos, biblistas, etcétera, es decir, de arriba abajo, complementando lo que nosotros digamos, ¿no? Un par de libros sobre bibliografía, el libro póstumo de mi buen amigo Chema, José María Mardones, que se titula Matar a nuestros dioses. No os asustéis, se trata de matar a nuestros dioses ridículos o macabros, ¿no? Como vamos a ver. Yo tengo un libro que está a punto de aparecer en la institución Fernando el Católico, El Dios heterodoxo. Un poquito hablaré hoy, más suavemente. Hay otro libro en la editorial Sígueme que coordiné hace años, Marcuse, Popper, Horkheimer, A la búsqueda del sentido. El original se titulaba El anhelo del totalmente otro, pero yo le cambié el título a La búsqueda del sentido, me parecía como más actual.
Y otro libro fundamental de mi viejo profesor en Innsbruck y luego en la Universidad de Portland, Franz Karl Mayr, La mitología occidental. Bueno, por si alguien quiere profundizar sobre esta temática tan preciosa, tan interesante, tan importante, pero también tan complicada hasta cierto punto, voy a tratar de ser, como siempre, sencillo, ¿no? Voy a hacer primero una breve introducción al tema, después una breve historia panorámica, llevándolo a mi territorio, la filosofía hermenéutica, la antropología hermenéutica fundamentalmente. Después pararme un momento por motivos obvios en el cristianismo, en la religión cristiana. Luego hacer una breve interpretación de una novela y de una película, El nombre de la rosa, que nos vendrá bien precisamente para aplicar lo que aquí decimos a nivel teórico de una forma práctica. La mayoría habréis leído la novela o habréis visto la película El nombre de la rosa. También brevemente, no me quiero alargar demasiado porque luego tendremos un coloquio. Y en quinto lugar, brevísimamente, una consideración actual, ¿no?, que continuará el próximo día el conferenciante. Y una breve conclusión final, ¿no? Bueno, vamos allá, por lo tanto, las incomprensiones de Dios en la historia, ¿no?, que yo subtitularía La crisis de Dios hoy, ¿no? Bueno, primero, una breve introducción. Proyectamos a Dios, como dijo Ludwig Feuerbach. Podemos partir de aquí. Dios es una proyección del hombre. Sí, desde el punto de vista filosófico está claro, ¿no? Es una proyección. Proyectamos un Dios, un sentido de la vida, una trascendencia. Feuerbach. Pero Rudolf Otto, el famoso investigador protestante alemán, le contestó, ¿verdad?, posteriormente. Bueno, proyectamos a Dios y por lo tanto hacemos proyecciones. En una dictadura proyectamos un Dios dictador, en una democracia proyectamos un Dios demócrata, en la bonanza proyectamos un Dios bueno, cuando la cosa se complica proyectamos un Dios complicado, etc. Bueno, pero junto a la proyección de Dios hay algo más hondo, dijo Rudolf Otto. Introyectamos a Dios. No hay solo una proyección de Dios como sentido, sino una introyección de Dios como sentido, una interiorización, una introyección. También es humana, es verdad, es verdad. En los días siguientes se nos hablará de revelación, hoy también. Pero quiero comenzar por aquí. Proyectamos a Dios e introyectamos a Dios. Proyectamos a Dios míticamente y lo introyectamos místicamente. Y entonces aquí aparecen una multitud de dioses diferentes, diferenciados, curiosamente con ciertas similitudes y fondos esenciales. Quizá lo más importante por abrir este territorio tan tremendo, sería diferenciar la proyección e introyección del Dios inmutable. Clásicamente Dios nos aparece como un Dios inmóvil, inmutable, semper idem, idéntico, que llegará hasta aquella traducción latina, ¿verdad?, que traduce al Viejo Testamento, según la cual Dios es el que es, yo soy el que soy. Bueno, luego vamos a hablar de ello. Curiosamente se ha hecho mucho hincapié en el inmovilismo, en el absolutismo, ¿no? El Dios inmóvil, ya Aristóteles, el motor inmóvil, etc. La propia Santa Teresa, cuyo centenario celebramos, hablaba de que Dios no se muda. Bueno, pero si no se muda, entonces no tiene el olor de santidad, ¿no? Pero Santa Teresa sí muda su lenguaje cuando habla de Dios. Luego hay varios dioses en Santa Teresa, ¿no? Diferentes, diferenciados, ¿no? Diferentes. Un Dios más lejano, un Dios más cercano, un Dios más amoroso, un Dios más escondido. Entonces,
el tema de la inmovilidad de Dios, que es la gran crisis contemporánea. Si algo hay nuevo en nuestra mentalidad actual, a partir de la ciencia fundamentalmente, es la evolución, el evolucionismo, la mutalidad, la transformabilidad, la movilidad. Dios como motor móvil, definido por un científico, Whitehead, el famoso matemático y físico, ¿verdad?, amigo de Russell y tal, o por Teilhard de Chardin. Dios como motor móvil. Hemos proyectado en Dios fundamentalmente la inmutabilidad. Esto es lo más difícil de asumir por el hombre contemporáneo, por la ciencia contemporánea, por la evolución y el evolucionismo contemporáneo, ¿no? Entonces hay que diferenciar. Quizás Dios es el mismo, pero desde luego no es lo mismo. Incluso un papa como Benedicto y un papa como Francisco, bien, podemos decir que tienen un mismo Dios, el Dios católico, cristiano, etc. Es el mismo Dios, pero no es lo mismo. El papa Benedicto proyecta o introyecta un Dios más racional, el papa Francisco un Dios más franciscano, más amoroso, más afectivo. Este es el tema, por lo tanto, ¿no? Ha habido, por lo tanto, un trasfondo tradicional, clasicote, de un Dios ortodoxo, estático, idéntico, ¿no? A menudo como soberano oriental, basado en un cierto triunfalismo. Frente a ello, hoy día tenemos una visión más, no herética, pero sí heterodoxa, diferencial, un Dios dinámico, un Dios abierto, un Dios amor, como veremos finalmente, ¿no? Bueno, segundo punto brevísimo, un poco más largo, pero breve también, una breve historia, antes de avanzar con esta apertura, una breve historia de los conceptos de Dios, de las comprensiones e incomprensiones de Dios, llevándolo a mi territorio, porque este es un tema para un curso entero universitario, ¿no? Yo comenzaría la historia de Dios siempre por la visión oriental de la divinidad, que es la primera lógicamente, probablemente también cronológicamente. En todo caso, el Dios oriental, que es el Dios indefinido, indiferenciado, el Dios nada, el Dios no ser, el Dios vacío, todo es lo mismo, el Dios cero, el cero típicamente oriental. Los orientales comienzan la numeración por el cero y no por el uno como en Occidente. En el budismo, sí, Buda aparece en el siglo VI, pero hay un protobudismo, hay un prebudismo muchísimo anterior que Buda recoge, sin duda ninguna, ¿no? En el budismo, lo divino como sunyata, vacío, liberación del ente y del mundo, como silencio, nirvana, nirvánico, asumido en la sílaba om, ¿no? Como wu-wei, como no acción, ¿no? Es el en vez de Occidente. El Dios oriental, la divinidad oriental, la concepción oriental de Dios, nos presenta un Dios origen, silencio, y final, silencio. Todo Oriente está metido en esta tesitura. El taoísmo. La divinidad es el Tao, el Dao, ese centro vacío por el que circulan los opuestos, el yin y el yang, arriba y abajo, noche y día, derecha e izquierda, masculino y femenino. Cogemos la vieja mitología japonesa estudiada por el Círculo Eranos, con el que he colaborado tan a gusto, con Mircea Eliade, Gilbert Durand, etc. Y tenemos lo mismo también. En la mitología, en la
mitología religiosa japonesa más arcaica, el dios es un centro vacío. Tsukuyomi es el dios central de la mitología japonesa. El dios luna, lunar, oscuro, vacío, neutro, por el que circulan los contrarios. La diosa Amaterasu y Susanoo, que es una especie de dios heroico. Bueno, siempre lo mismo. Incluso también en el hinduismo hay el trasfondo del dios Brahman, neutro. El dios neutro, prehumano y poshumano, principio y fin, alfa y omega. Oriente se salta todo este mundo porque para esta filosofía y teología oriental este es un mundo de rocío, este es un mundo maya, un mundo de apariencia. La realidad esencial divina es silencio, metalenguaje de la palabra. Bueno, esto es estremecedor, esto es muy importante. El budismo y la filosofía y teología oriental tienen en este momento una importancia radical, ¿no? Segundo momento, yo diría que lógico, también cronológico, esto me costaría más demostrarlo, he tratado de demostrarlo en mi obra Amor y Sentido, ¿no? Segundo gran momento, en ese vacío emerge el útero de la diosa madre, lo matriarcal femenino, la diosa madre, la potnia, la magna mater, propia de las viejas culturas mediterráneas, anteriores al año 2000 a.C., de las que nos quedan restos en Creta. En el País Vasco he hecho un largo estudio, ¿no?, en mi obra La diosa madre, publicada por Trota hace unos años, ¿no? Entonces, el mito matriarcal, Dios como diosa madre. La diosa madre es la divinización de la naturaleza, de la materia, mater, materia. La diosa madre es el alma, ánima del universo, la una toda. Tenemos restos de viejísimos cultos a la diosa madre. En el Paleolítico, los paleontólogos y prehistoriadores piensan en las viejas cuevas matriciales como úteros de esta diosa, porque han sido hallados figurillas de la fertilidad y de la fecundidad, las famosas Venus paleolíticas, ¿no?, en las viejas cavernas, ¿no? Esta diosa madre tiene un paredro, un amante, un dios. A veces es un hijo, a veces es un amante, a veces es un animal. En el País Vasco es el áquer, el macho cabrío. En Creta es el toro, el hijo amante de la diosa madre, montada por ella. Todavía Europa, la princesa cretense, monta al toro, Zeus. Europa, que da nombre a Europa, para que se vea el origen matriarcal femenino de Europa, el trasfondo de nuestra civilización occidental, ¿no? Entonces, la diosa madre representa la inmanencia, la noche, la oscuridad, la luna, ¿no? En el País Vasco, Ilargi es una divinidad, como dijo Caro Baroja, más importante que el sol, Eguski. Bueno, no tengo mucho tiempo de hablar sobre esto, si queréis. Por citar una gran diosa madre que llega hasta los griegos, Deméter, la diosa madre, Deméter, que tiene como hijo amante a Dioniso, ¿verdad?, tan estudiado por Federico Nietzsche. El tercer gran momento desde mi perspectiva filosófico-antropológica
tanto lógica como cronológicamente, si pues pasamos del vacío oriental al útero matricial, la diosa madre, tercer momento, fundamentalmente a partir del año 2000 a.C., la visión del Dios Padre, de los dioses padres, Deus Pater, el Dios Padre, que es el símbolo del día, Deus, Dios y día están emparentados, ¿no? Por lo tanto, es un momento de ascensión, de abstracción, de racionalización. Dios ya no es la tierra, la luna, la cueva, la divinidad aparece arriba, en una especie de trascendencia, en el cielo, en el firmamento, ¿no? Hay un proceso, por lo tanto, de elevación. El sol es su símbolo, ya no la luna. El cielo, ya no la tierra. Aparece, por lo tanto, el Dios Padre como un héroe vencedor de la diosa madre, de las tinieblas, de la noche, de la oscuridad, del pasado, en nombre de un futuro heroico. Zeus, Júpiter y todos los grandes dioses padres de la antigüedad, ¿no? Hay un mito que tú conoces muy bien, mesopotámico, del siglo XII a.C., el Enuma Elis, en el que se narra muy bien cómo Marduk, que es el nuevo dios patriarcal, se carga, somete, mata a la vieja diosa madre oceánica, acuática, llamada Tiamat, ¿no? Inúmeros mitos tenemos a este respecto. Entramos en una etapa fundamental, porque es el trasfondo de nuestra cultura. Son nada menos que los dioses indoeuropeos, por lo tanto los dioses de los germanos. Thor, Wotan. Los dioses nórdicos, los dioses de los germanos. Los dioses de los romanos, Júpiter. Los dioses de los griegos, Zeus al frente, ¿no? Los dioses patriarcales. Junto a ellos aparecen también como dioses patriarcales los famosos dioses semitas. Por lo tanto, hebreos, judíos, el dios Yahvé, o el dios Eloah, Elohim, dioses patriarcales, o Alá, el dios patriarcal supertrascendente, ¿no? Que emprenderán una lucha hasta nuestros días por ver quién es el más trascendente, el más grande y el más alto, y que estamos sufriendo todavía hoy, ignominiosamente. ¡Qué vergüenza esta lucha de los dioses, enmascarada como lucha entre los hombres! ¿Quién es más grande? ¿El dios judío? Es el más alto tradicionalmente. Tu solus altissimus. Nos ha llegado todavía esta tradición. Mientras que el dios Alá es el más grande. Estas luchas tremendas, ¿no? Por eso, como veis, el tema es importantísimo, ¿no? Importantísimo. Vamos a ver si hago al final una breve alusión a esta problemática, ¿no? El Dios que en la filosofía, por esta tradición patriarcal, va a aparecer como el Dios ser, no el Dios del devenir, de la mutabilidad, sino como el Dios estático, patriarcal, sentado en su trono, el Dios ser. Yo soy el que soy, en Éxodo. Y sin embargo, como sabéis en el texto hebreo, este Dios no es tan patriarcal. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios patriarcal, pero cercano. Ya ves, un Dios tribal, ¿verdad?, que apoya a su pueblo. Por eso, en el texto hebreo no se dice yo soy el que soy, no le dice a Moisés yo soy el ser, yo soy el que soy, como luego tradujo Tomás de Aquino, más patriarcalmente, más racionalmente, más abstractamente. El texto hebreo dice, como sabéis, yo soy el que estoy, el que estaré, con Moisés y con su pueblo elegido. Por lo tanto,
estas son las cuestiones que hay que dilucidar. El símbolo de este Dios Padre es el águila hasta nuestros días y aparece en el escudo de cantidad de estados, ¿no? Desde el alemán todavía, por cierto, qué vergüenza, que tengan como símbolo, ¿verdad?, en Alemania o en México, ¿no?, en cantidad de estados, la mayoría, el águila raptora, el águila prepotente, el águila patriarcal, que mata a la serpiente matricial, lunar, terrestre, telúrica. Eso, el águila suele llevar en muchos escudos a la serpiente sometida, que es el símbolo de la vieja diosa madre. Por ejemplo, en Creta, la diosa de las serpientes, en el Museo de Heraclión, la tenéis y la podéis ver, a 1000 kilómetros de Atenas, ¿no? Cuarto momento distinguiría yo en la historia, la emergencia de los hijos. Es increíble, ¿no?, cómo vamos divinizando el vacío, la madre, el padre, los hijos. A continuación se van a divinizar a los hijos de la diosa madre, Dioniso, Adonis, Tamuz, o sobre todo a los hijos del Dios Padre, los grandes dioses guerreros, heroicos y belicosos, Teseo, Perseo, Heracles, que es Hércules, ¿no? Y en el cristianismo aparece su correspondencia, San Miguel, San Jorge. Por supuesto, como dijo Nietzsche, Apolo. Dioniso es es el hijo de la diosa madre, Deméter. Apolo es el hijo predilecto del Dios Padre, Zeus. El patriarcalismo, el masculinismo, ¿no? Y llegamos al cristianismo, tercer punto pues de mi breve programa, y me quiero detener un momento por motivos obvios, ¿no? Vamos a ver. En el cristianismo, naturalmente, aquí aparece una nueva emergencia, una confluencia de temas y una nueva gran interpretación genial desde este punto de vista humanístico, desde el que estamos tratando, ¿no?, que será repensado en los días posteriores, ni qué decir tiene. Bueno, la genialidad del cristianismo, simplemente la originalidad, su fuerza, su interés, no solo para nosotros cristianos, sino culturalmente para los no cristianos, y esto ha sido respetado por todos los no cristianos que yo conozco a nivel cultural. La originalidad del cristianismo está en presentarnos no un Dios neutro o indiferenciado o indiferente oriental, no una diosa madre propiamente tal, no un Dios Padre, un Dios Hijo, sí, pero es un Hijo hermano, es un Dios hermano. Por primera vez Dios en la encarnación nos aparece como el Dios hermano, horizontalización, mediación de los contrarios, personalismo, democracia latente. Jesús de Nazaret, efectivamente, aparece como el Hijo hermano, el Hijo del Dios Padre del Antiguo Testamento. Cuidado, como siempre digo, con un matiz. El Dios patriarcal, el Dios Padre del Antiguo Testamento, se convierte en Abba, papá. Por lo tanto, hay un proceso de matriarcalización o feminización. El Dios matriarcal, lo han llamado algunos teólogos, ¿no? El Dios Padre materno, el Dios Padre madre, ¿no? Por lo tanto, el Dios del Antiguo Testamento no es el Dios propiamente del Nuevo Testamento, como voy a decir. Aquí hay un matiz, aquí hay una reinterpretación radical. Jesús de Nazaret es el Hijo del Dios Padre convertido en papá. El Dios temor del Antiguo Testamento convertido en Dios amor. Y proyecta al Espíritu Santo, que es la proyección del propio amor instituido y practicado por Jesús
de Nazaret, ¿no? El Espíritu Santo efectivamente tiene una connotación también de origen matriarcal femenina, puesto que el Espíritu Santo originariamente es ruaj, en hebreo es originariamente femenino. Su traducción no es tanto spiritus masculino, cuanto psique en griego, ánima femeninos, alma del mundo, ánima del mundo. Simboliza naturalmente el amor como gran aportación original, aportación cristiana de Jesús de Nazaret, ¿no? Ya no hay griego, ya no hay judío, ya no hay hombre, no hay mujer, no hay libre ni esclavo, como dirá después Pablo de Tarso. Por lo tanto, tenemos en el cristianismo el paso del Antiguo Testamento del Dios temor al Dios amor, al Dios implicado, al Dios cómplice, al Dios cómplice. Y naturalmente que esto debería significar una revisión tremenda que todavía no se ha acabado de dar. Yo llamo al Dios del Antiguo Testamento un Dios ortodoxo, tal como nos ha llegado, como Dios clasicote y tradicional. Es un Dios medio vengativo. Es verdad que en el Antiguo Testamento hay textos de Oseas, de Isaías, etcétera, preciosos y pro-neotestamentarios. Pero el Evangelio es otra historia. Hay una radicalización aquí. La encarnación es la kenosis. Todo este Dios del que hablamos todavía en la misa, que necesita por lo tanto una revisión, triunfalista, tremendo, el Señor oriental, te alabamos y te bendecimos, y eres maravilloso y glorioso, y el mundo y todo lo hiciste bien y tal y cual. Oye, esto no es Nuevo Testamento. Yo he estudiado a Hegel cuando dice, el genial Hegel, y luego va a citar a Marx, su discípulo, la quinta esencia del Nuevo Testamento es pura dramaturgia. La genialidad del Nuevo Testamento es que hay un drama cósmico interpretado humanamente. Pero hombre, por favor, la encarnación es la encarnización. El Dios encarna, el Dios muerto, crucificado y resucitado para los creyentes, ¿no? La kenosis, la aniquilación del viejo Dios prepotente, justiciero, inquisitorial, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué Dios hemos tenido? ¿Pero qué Dios tradicional? ¿Qué Dios clasicote? El Dios heroico, patriarcal. En vez del Dios potencia moris, potencia de amor, ¿no? Marx se inspiró en el cristianismo para definir la religión auténtica. Él como judío era un experto en el cristianismo, en el judeocristianismo, y de joven escribió una especie de ensayo sobre el cristianismo, sobre Jesús y el cristianismo. Marx acabará definiendo, inspirándose en el cristianismo, a la auténtica religión como el corazón de un mundo sin corazón. Nada menos que Marx, el joven Marx. El joven Marx. Cuarto, quiero poner un ejemplo para no quedar tan abstracto, luego sacar una conclusión y luego otra finalmente, y luego, pues si tenéis alguna pregunta, os trato de responder. Quisiera presentar un poco El nombre de la rosa. Como he dicho, que es esta novela de Umberto Eco y esta película del director francés Arnaud, que probablemente habréis visto y que es una cosa preciosa y genial y cultural, y que nos presenta esto de una forma muy visible. En un monasterio del siglo XIV del norte de Italia, regido por los benedictinos, hay una serie de muertes. Mueren una serie de frailes envenenados. Y entonces hay una investigación y empiezan a investigar los propios benedictinos. Los propios benedictinos que tienen, al menos en la película, una idea de Dios como destino bastante macabro, como destino oscuro, piensan que esto es, las muertes se deben a sus pecados, a que ya lo anunció el Apocalipsis, a un destino en definitiva. Y por lo tanto no hacen nada para arreglarlo. Es este Dios
es este Dios, no sé cómo llamarlo, dictador, ¿no? El que presenta la orden benedictina, en este caso estudiada por Umberto Eco, ¿no? Por lo tanto, este Dios no nos sirve, está representando a un Dios de la traducción, a un Dios destino, que hace lo que le da la gana, como un soberano oriental, digo, como un pachá oriental. Todavía en mi familia me quedé abrumado cuando uno de estos días de fiesta, menos mal que no era el día de la Encarnación, el día de la Navidad, sino el Día de Reyes, que es mucho más folclórico, pues un familiar mío, pues echó la bendición y dijo, bueno, y oremos a Dios y tal, y pensemos que tenemos que aceptarlo porque hace lo que le da la gana, ¿no? Joder, lo que le da la gana. Bueno, bien, hay una teoría, los nominalistas decían que hay que dejar a Dios ser Dios, que hace lo que quiere, que es libre, y Lutero también recogió el guante y dijo, bueno, a Dios no se puede manipular como a veces hacen los católicos con sus magias, indulgencias y mandangas, ¿no? Pero vamos a ver, si Dios hace lo que quiere, no es un Dios implicado, no es un Dios cristiano, es un Dios botarate. Oye, apaga y vámonos. ¿Y por qué ha llegado él antes a ser Dios y no nosotros? ¿Y qué pasa aquí? El misterio se multiplica por 1000. Oiga, esto es irracionalismo puro. Vamos a ver. Voy a tratar luego de decir un par de palabras. Seguro que los ponentes posteriores tienen que aclarar todo esto mucho más. Entonces los dominicos, este Dios irracional, que ha sido muy tradicional. No nos sirve, en la película no sirven para nada, quedan desechados. Segundo, que intentan saber por qué hay muertes, la respuesta es la de la Inquisición, representada por los dominicos, que han sido los más famosos inquisidores, ¿no? Esta orden doctrinal, y el gran inquisidor en la película aparece como un ser que tiene un discurso a priorico, de arriba a abajo, abstracto, racionalístico, es el extremo del irracionalismo, nos pasamos al racionalismo. Entonces aquí hay una cosa racional. Las muertes proceden porque el convento es un convento obviamente masculino, pero se les ha introducido alguna mujer. La mujer es la bruja, la mujer es el diablo, los han contaminado. Este es el discurso del gran inquisidor, que ahora nos podemos sonreír, pero que en el siglo XIV, pues de sonrisa, nada, hermanos. Por lo tanto, dicen, la culpable es una mujer que le acusan de hechicería, que le acusan de brujería, porque además pues ha dormido con algún fraile, es decir, ha seducido a algún fraile eróticamente y tal, no te digo. Aquí se mezcla la brujería, el mal amor, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el gran inquisidor dice que es la bruja y están a punto de quemarla y matarla y ya tiene una previa condena por parte de la Inquisición. Esto es un absurdo porque efectivamente el autor de los crímenes no es la bruja, como vamos a ver, como sabéis. Entonces, ¿quién arregla esto? Los franciscanos. El Papa Francisco, ¿no? Los franciscanos, fundados por Francisco de Asís, que es el único, como dicen todos los teólogos, en fin, que es de los pocos que han entendido el Evangelio y que lo han entendido como a Dios, al Dios cristiano y a Dios en general como un Dios de amor, ¿no? Entonces los franciscanos, aparece Guillermo de Baskerville, que es en Connery, me parece, sí, y un discípulo suyo llamado Adso, un nombre de Adsum probablemente bien, Adso, que investigan la realidad no de arriba abajo, como la Inquisición, no fatalísticamente como los benedictinos, sino inductivamente, amorosamente, humanamente, encarnatoriamente, van siguiendo las huellas. La primero que hacen es descartar a la bruja. ¿Por qué?
porque el joven Atso se encuentra con ella, el pobre se queda extasiado y ella le da unos besos, unos abrazos y algo más, y deduce que no es una bruja, sino que si acaso es una bruja positiva, una maga que le ha dado amor y lo conservará toda la vida y no le ha pedido nada más que un currusco o una fruta o un no sé qué. Y es el primero que le dice al fraile, a Baskerville, no puede ser la bruja. Dice, te has enamorado de ella, ¿no? Entonces, a través del amor descubren, a través de los afectos, a través de la razón afectiva, de la razón encarnada, van a descubrir la auténtica realidad. Por lo tanto, tienen un Dios amor, un Dios amor. Entonces, Guillermo de Baskerville, el viejo, descarta a la bruja, porque el joven le ha dicho que es buena persona, que tal, que le ha amado prácticamente gratis y no sé qué y tal y cual, y que era por hambre, por lo que iba al convento, porque no tenía para comer, etcétera, etcétera. Y entonces Guillermo de Baskerville sigue la huella, en nombre del amor, que se encuentra en nombre del amor, lo contrario, el odio. El odio es el culpable, el no amor, el desamor, el Dios terrible, el Dios desamor, el Dios temor, como le he llamado, ¿no? El Dios dictador. Y encuentra a su representante, al representante de este Dios temor, que es, por cierto, nos debería hacer pensar, Jorge de Burgos, de España, ¿eh? Por lo tanto, un inquisidor español que mata a los frailes, a todos aquellos frailes que se ríen, porque tiene prohibido el que se rían en el convento. Pero la risa, como sabéis, desde los griegos hasta nuestros días representa el amor. No digamos los esquimales que cuando quieren hacer el amor dicen que nos reímos juntos, ¿no? Por lo tanto, prohíbe la risa, que es el símbolo del amor. Y prohíbe leer el libro sobre la risa adjudicado a Aristóteles, ¿no? Un pseudolibro sobre la risa. Y aquellos que lo leen y se ríen, por lo tanto, una crítica del humor. El humor y el amor siempre están unidos. Bueno, deberían estarlo. La clave de la vida es amor y humor. Pues este frailuco macabro Jorge de Burgos se carga el amor y el humor. Mata a todos aquellos que se ríen, etcétera, etcétera. Bueno, me queda muy poquito, acabo brevemente. Una consideración y una conclusión. Primera consideración muy breve, una consideración actual, para que luego los demás testigos recojan el reto y lo continúen. Vamos a ver, después de todo lo dicho, podríamos sintetizar y decir que el hombre ha proyectado o introyectado en Dios ¿el qué? El sentido existencial, el sentido de la vida, el sentido de la existencia. Dios es el símbolo del enigma y del misterio de la vida y su posible solución. Esto es la proyección de Dios desde las ciencias humanas, desde la filosofía, etcétera, ¿no? Por lo tanto, Wittgenstein, Dios simboliza el sentido de la vida, ¿no? El sentido de la vida. Y este sentido de la vida, ¿dónde hay que colocarlo? Tenemos una respuesta, la respuesta cristiana, en el amor, ¿no? Dios es amor. Bueno, esto me parece que es absolutamente fundamental, esta visión cristiana del Dios como logos de amor. Logos significa reunión, como ha mostrado Heidegger, Legein, logos, reunión, articulación del mundo. Hoy día lo llamaríamos diseño del mundo. Logos de amor, logos por amor. Y amor significa también lo mismo, reunión, coimplicación, cohesión, ¿no? El logos proyecta más bien la racionalidad, el amor proyecta más bien la transracionalidad, ¿no? Irracionalidad iba a decir, más bien la transracionalidad. Así que Dios es el logos de amor, recogiendo este reto del cristianismo,
frente al desamor, al odio. Considéralo como lo diabólico, lo diabólico, lo desimplicante, ¿no? El amor como procreativo. Vamos a quedar aquí un momento. Ahora, cuando hablo de amor, cuidado, estamos cayendo en una gran paradoja. He puesto el amor en relación al desamor, porque no podemos hablar de un amor romanticote, ridículo, flotante, evanescente, rosa, o rosáceo. Cuidado, otra vez Hegel, ¿no? El amor en el Nuevo Testamento es amor crucificado. Pero esto es lo que nos pasa en la vida, esto es el sentido de la vida. Amor crucificado, iba a decir un amor jodido, coño, ¿no? Amor crucificado, amor encarnado, amor desgarrado. Todos los físicos nos están hablando de que ese vacío trasfondo del Big Bang, que es la eclosión del universo, la explosión del universo, la conflagración del universo, es un vacío oscilante, flotante, fluctuante, turbulento finalmente. El amor es la turbulencia primaria de la vida. Cuando hablamos de amor, ¿de qué rábanos estamos hablando? El amor es la turbulencia de la vida. El amor hace referencia al no amor. Si hay amor es porque es un islote en medio del no amor. Y estamos aquí otra vez jugando con los contrarios, ¿no? El amor que simboliza la vida está amenazado por la muerte, por decirlo, como siempre, ¿no? Por lo tanto, el amor, como la vida, como ese vacío cuántico, ¿no? Es turbulencia. Una palabra más culta, dialéctica. Otra aún más culta, polemos, polémica. El amor es, para decirlo con Rudolf Otto, el amor que define a Dios es fascinante y tremendo a la vez. El amor es procreativo. Todo acto de procreación o de creación te divide, te turbulenta. El amor es coimplicación de contrarios. El amor es amor de los contrarios. Voy a decirlo para que me entendáis. Nos amamos los complementarios, los opuestos, que son complementarios. Curiosísimamente. No se aman los iguales, totalmente iguales, idénticos, sino los diferentes, masculino, femenino, introvertido, extrovertido, hombre, mujer, alto, bajo, derecha, izquierda. El amor de los contrarios. Nicolás de Cusa. Dios como amor de los contrarios. Coincidencia oppositorum. Coincidencia de los opuestos. En el infinito se juntan las paralelas, o tienden a unirse, a juntarse las paralelas, ¿no? Dios no como referencia abstracta, como nos aparece en la tradición, sino como aferencia de sentido. Bueno, conclusión, en 3 minutos acabo, mira que voy cumpliendo, no te quejarás. Bueno. Conclusiones, un par de conclusiones. Yo diría, después de lo dicho, y supongo que después de lo que os digan los demás, que creer en Dios hoy es complicado y complejo. Pero no creer en Dios hoy es simple y simplejo. Así que esta es la cuestión. Segundo, estamos reclamando, yo mismo he reclamado, otro Dios, un Dios heterodoxo, otro Dios, no por ganas de provocar, sino porque hemos tenido una colección de dioses realmente ridículos, macabros,
de todo habido. También es verdad que la tradición nos ha transmitido un Dios entrañable en muchísimas ocasiones. Está todo mezclado. Hoy día tenemos que empezar a diferenciar. Otro Dios que el Dios clasicote tradicional, al margen del drama neotestamentario, al margen del drama cósmico y humano y mundano, ¿no? Pero si buscamos otro Dios, en el cristianismo hay una respuesta, ¡genial! Otro Dios Dios es el otro es Dios. El que ama a Dios, ama al otro. El que ama al otro, ama a Dios. Tercero, si comprendis, non es Deus. Si lo comprendes, no es Dios. San Agustín, muy importante. Dios es trascendencia. Hemos dicho, en esto me junto con mi discípulo filosófico y maestro en física, José Antonio Rojo, hemos dicho que Dios simboliza el enigma, el misterio del universo. Si para alguien este mundo no tiene misterio ni enigma, es que es un pobre hombre, es que es medio animal, hombre. Es que es un necio, ¿no? ¿Qué coño pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasará? Esto es un enigma por todas partes, no hay manera. Yo me he pegado 40 años descuernándome y cada vez sé menos. Docta ignorancia, si comprendis non es Deus. Si lo comprendes, no es Dios, porque Dios es ese misterio, ese enigma de la trascendencia. Bueno, esto dice mucho más, pero aquí me quedo. Cuarto, y acabo. Bueno, he definido a Dios inspirándome en el cristianismo, pero filosóficamente. Si he hablado del amor es porque es el fenómeno más importante de la existencia humana, ¿no? El único por el que merece la pena vivir y por lo tanto morir, ¿no? Ama y haz lo que quieras, decía San Agustín, ¿no? Bueno, pues ama y haz lo que puedas, he traducido yo, ¿no? En realidad San Agustín dice, ama y haz lo que quieres realmente. En fin, el amor es el sentido de la existencia, el único sentido de la existencia. Entonces, Dios como logos de amor, hemos hablado, el logos es aquello por el cual se ha hecho todo, pero no es nada cósico o entitativo. El amor es aquello por lo que se hace todo. Por amor procreamos, por amor creamos y lo hacemos todo. Pero no es nada, no anda por la calle, nada cósico ni entitativo. Por lo tanto, mi última definición de Dios sería, lo he estudiado a fondo, si os queréis descuernar, en Amor y Sentido, publicado por Anthropos. Dios es el ser que no es, pero hace ser. Dios sería, proyectamos, introyectamos en Dios, el ser que no es propiamente, que no es cósicamente, que no es entitativamente, pero que hace ser. Muchas gracias y hasta otra ocasión. Bueno, ahora tenemos algún coloquio, ¿verdad? Me pide Andrés, y es costumbre también de estos ciclos, el dar la palabra ahora a todos los que queráis, pero él me lo pide además con insistencia porque siempre le gusta provocar en el doble sentido de pensar y también en el sentido de debatir. Así que vamos a darle satisfacción y el que quiera preguntar, contradecir, interrogar, aclarar. Muy bien. Le pasamos el micro al que lo haga. No me digáis que todo es un problema, ¿no?
que no tenéis un problema, sino que todo es un problema. No, mira, aquí hay José Antonio y este señor. No, yo un comentario y una pregunta. De momento. No, el comentario es una vez más felicitarte de tu capacidad de síntesis de algo tan importante como en la historia de la humanidad es el concepto de Dios, haber sido capaz de sintetizarlo de esa manera y moviéndote por toda el orbe del planeta Tierra, ¿no? Desde Oriente a Occidente, esa capacidad de síntesis que has tenido en algo tan medular en todas las distintas culturas como es lo religioso, como es la idea de Dios, lo hayas sintetizado en tan poco tiempo. En ese sentido hay que felicitarte. Sí que hay una cosa que habías dicho al principio, un poco por tirarle el hilo. Para los que estáis en la filosofía hermenéutica, has dejado caer al hablar del budismo, que es el vacío del budismo está siendo muy sugerente. Que lo desarrolles un poquito más, esa idea, ¿no? Sí, lo del budismo, sí, sí. ¿Le damos ya a este señor la palabra que ha pedido? ¿Verdad? Sí. Sí. Yo la he pedido porque pensaba que nadie la pedía. Ah, no, que prescinde. Entonces, en respuesta al budismo... Ah, sí, perdón, sí. Que no lo hubiera pedido He pensado que eras budista y no querías decir nada. No, de pensar que había otras intervenciones. Bien, no, era una pregunta simplemente acerca de los comentarios finales acerca de la incomprensibilidad de Dios. Si lo comprendes, no es Dios, ¿no? Esa frase de San Agustín. De algún modo no es retraer entonces el concepto de Dios a este concepto oriental del Dios vacío que se ha comentado al principio, porque también los taoístas dicen el Tao que puede ser descrito no es el verdadero Tao. Esa es una pregunta. Sí, son complementarias ambas, ¿no? Sí. Bueno, efectivamente, importantísimo. El tema del budismo y el tema del vacío, por lo tanto, efectivamente, es dos preguntas en una. Tiene mucha significación hoy día el budismo y el tema del vacío, porque ya no es tanto una confrontación, mejor dicho, en la vieja confrontación entre creyentes y no creyentes, entre teístas y ateos, ha aparecido un núcleo muy importante, que es el agnóstico. Es verdad que hay agnósticos que están más cercanos del creyente o del ateo, ¿no? En todo caso, el agnóstico actual se empieza a caracterizar un poco por no saber. Es Nicolás de Cusa también, la docta ignorancia. No sabemos. Bien, si deja la puerta abierta, este es un agnosticismo del tipo de Nicolás de Cusa estupendo. No sé, pero me abro, estoy abierto a la trascendencia, no me cierro. Científicamente estoy con la evolución también, apertura radical. A mí si hay un fenómeno negativo que me llama la atención en los 70 años de vida que tengo, largos, pues es la cerrazón del mundo, la cerrazón de la gente, la cerrazón de nosotros mismos, el atraso cultural, la incapacidad, ¿verdad?, la incompetencia, ¿no? Por lo tanto, está cambiando el territorio. Realmente es que de Dios no sabemos nada. Como decía Tomás de Aquino, incluso, y Hegel también repite, lo que decimos de Dios positivamente, lo ignoramos. Por lo tanto, nos queda otra vez esa parte negativa. Es escuchar, nos decía Karl Rahner en sus clases. Más que visibilizar a Dios, objetivarlo, proyectarlo, ¿verdad? Como Feuerbach, Rudolf Otto, introyectarlo, oírlo con el alma, más pasivamente, más orientalmente. Esto es lo positivo de Oriente. Lo positivo de Oriente es que nos ha dado una clave principal y final. No sabemos lo que es Dios con los elementos de este mundo, no es una cosa, no es un cacharro,
no forma parte de este mundo, sin embargo el cristianismo se ha encarnado, se ha implicado. Luego procedemos de un vacío y volvemos a él. En donde, por cierto, esto me interesa muchísimo porque me interesa en mis escritos también, aparece el tema de la muerte. Lo prevital, anterior a la vida, y lo posvital, la muerte. Nos encontramos con Dios en la muerte, en el no ser, en el otro lado, en el otro barrio, en el no ser. Porque el ámbito del ser es el ámbito del ente, al menos tradicionalmente, ¿no? Al menos tradicionalmente. Entonces, la importancia del budismo radical, porque al final el silencio es la metasintaxis de la palabra, como dicen los lingüistas. Todo procede del silencio y vuelve al silencio. Parece que la física también va por aquí. Todo procede del silencio y volverá al silencio. Pero incluso en el lenguaje, el silencio es el metalenguaje del lenguaje, de la palabra, lugar de su reflexión, de inflexión, del logos. Bueno, aquí me perdería si me pongo en filosofía, pero el silencio, el silenciamiento de la palabra, la escucha, la apertura radical, etc. Y por lo tanto, en este aspecto también, el no ser. En Occidente hemos cogido como clave el ser, la entidad, lo convexo, lo patriarcal masculino, como he dicho. Esta versión de Dios como preser o posser, o como no ser, es efectivamente, típicamente, oriental u orientalizante, y llega en Grecia hasta Anaximandro, el ser como apeiron, lo indefinido, lo oscuro, lo indeterminado, lo infinito, dirán los hebreos, la traducción hebrea, lo infinito, lo transfinito traducirá García Vaca, por ejemplo, ¿no? Entonces, muy importante, ¿no? El vacío, el cero es el comienzo y el final de la cuenta, y no el uno, y no el monoteísmo o el monotonoteísmo, ¿no? Efectivamente, por lo tanto, en el último número de la revista aragonesa de teología, tengo un artículo que se titula Creer en Dios hoy. Y cito un midrash precioso judío, ahí lo tenéis, no me voy a enrollar, que dice, Dios, como mostró Jesús, es un abandono. No pertenece a este mundo, nos abandona. Y solo nos recibe en la muerte. ¿Qué digo en la muerte? En el extremo de la muerte. Cuando estamos totalmente perdidos es cuando estamos totalmente salvados. Trascendencia, post-mortem, ¿no? Lo dejo aquí, ¿no? Te digo que el Papa, que no era como de franciscano, que era jesuita. Bueno, el Papa es un jesuita franciscano, ¿verdad? Como jesuita le adjudicamos el logos, ¿no? Esa lucidez, etc. Y como franciscano le adjudicamos ese amor, esa amorosidad, esa afectividad, Dios como misericordia. Simpatía. ¿Y? La simpatía. Esa simpatía también, etc., ¿no? Además como sudamericano. Un jesuita franciscano, ¿verdad? ¿Alguna otra cuestión por ahí? Cuando hablabas de Dios Padre, me ha recordado la imagen que sale de la revista francesa de estos días, de los trágicos hechos de estos días, donde dice yo soy Charlie. Grita más, que estoy más alto. Donde Mahoma dice yo soy Charlie y arriba dice todo está perdonado. Y he oído por la radio a un comentarista que dice sí, pero saben que es mentira. En cualquier caso, me gustaría tu opinión sobre el diálogo entre las religiones.
El diálogo entre las religiones, sí. Bueno, el Papa está en este momento reunido, o ha estado este mismo día, con diferentes representantes de religiones, etc. Este diálogo es absolutamente necesario porque la paz depende de la paz entre las religiones, ¿no? Entonces, lo grande de las religiones es que hay un cierto marco común. Los escolásticos hablaban de Dios como el ser. Por ejemplo, tomar de Aquino ahora positivamente como la esencia existencial o como la existencia esencial. Por lo tanto, como esa especie de quinta esencia, de clave enigmática, misteriosa, oscura, que esto es lo que todas las religiones tienen en común, de un modo u otro, ¿no? Por lo tanto, habría que volver a ese punto común entre las religiones, a ese ecumenismo auténtico, etc., ¿no? Y por lo tanto, depurar a una serie de dioses puramente históricos. Pero claro, entonces tenemos que empezar a hablar claro. Tenemos que empezar a hablar claro. Y hablar claro significa muchas cosas. Vamos a ver. ¿Por qué en este momento estamos proyectando otro Dios, un nuevo Dios? ¿Por qué hay una crisis de Dios? ¿Por qué las religiones estamos buscando otro Dios, incluso en el cristianismo, muy especialmente? Todo el follón que hay hoy día, ¿no? Los protestantes en esto han sido pioneros, ¿no? Pues porque estamos proyectando o introyectando un Dios democrático, porque empezamos a ser demócratas. Y el hombre proyecta en Dios lo mejor que tiene, lo mejor que puede, lo mejor que sabe, ¿no? Y claro, si no se ha proyectado antes es porque no había democracia, ¿no? Porque no había democracia. Entonces significa esto también, la relatividad de este concepto de Dios. Nos tenemos que agarrar entonces otra vez el Dios monoteísta, puro, intocable, tal. Dios es un Dios humano, humanizado. La genialidad del cristianismo es presentarlo directamente. Dios se ha encarnado, Dios es hombre. Dios es humano. Claro, esto funda un humanismo, esto funda una horizontalidad, esto funda una fraternidad. Entonces, esta es la cuestión principal, el buscar un área común entre todas las religiones, ese ecumenismo fundamental de la búsqueda del Dios. Podríamos coincidir en el Dios amor, no tomado beatíficamente, a su vez, sino tomado dialécticamente, antropológicamente, dramáticamente, como dice Hegel, ¿no? Y por lo tanto toda la tragedia intertrinitaria de la que habla Hegel, o la tragedia en todas las religiones, que la hay. En todas las religiones hay una tragedia u otra, ¿no? U otra, en relación de Dios y sus fieles y viceversa, ¿no? Entonces, Nietzsche mostró una vía que, si bien la radicalizó y se cargó todo, el primer Nietzsche, el del origen, el del nacimiento de la tragedia del espíritu de la música, tiene mucha razón. Tenemos que buscar y encontrar un Dios biófilo. Si Dios es necrófilo, no nos interesa. Si Dios no nos ayuda a vivir, no nos interesa. Si la religión es una carga, o un cachondeo, o una melopea, no nos interesa. Si yo entro a una iglesia ahora, como he dicho en tantas ocasiones, y oigo a un sacerdote que dice con perdón y con la mejor voluntad, etcétera, santo eres Señor y tal, y qué maravilloso, y este mundo que hiciste, todo lo era bueno y tal. ¿De qué me está hablando usted? Pero usted no ha salido por la calle, como dice el Papa, a la periferia. ¿De qué me está hablando? Es un señor que se lo pasa bien y nosotros mal, un sádico. ¿Pero qué es esto? Esto es un discurso horroroso. Y por lo tanto tienen que entrar aquí la filosofía, las ciencias humanas, etcétera, etcétera, para ver qué clase de religión hacemos. Estamos acusando ahora, vamos a poner el ejemplo del islamismo. Con el islamismo hay que dialogar. El cristianismo tiene de trasfondo un Dios trascendente. Es verdad que el Dios Alá, innombrable, infigurable,
como su profeta Mahomet, es tan trascendente que no se encarna ni se pueden hacer imágenes de él, etcétera, etcétera. Esto es un problema, bueno, un problema positivo, porque no se pueden hacer imágenes, es el totalmente otro de algunos protestantes, por lo tanto no es manipulable, pero si lo manipulan entonces no es el Dios Alá, son unos terroristas sin más. Entonces hay que entrar en diálogo con ese Dios que nos enseña muchas cosas, a no manipularlo, que es trascendencia pura, tan trascendente que casi tiene un toque oriental, como que es Oriente Medio, su procedencia. Casi, es de tipo oriental, no puede ni hablar con él ni nada. No es como el Dios judío, que es mucho más cercano, y finalmente el cristiano, no digamos, ¿no? Sin embargo, lo que le ha faltado al islamismo es la hermenéutica, la cosa a la que yo me dedico. No hay interpretación. Vamos a ver. Una cosa es que tengas una revelación de Dios y otra cosa es el habla sobre Dios. Vamos a ver. Una revelación de Dios es puntual. El Dios islámico les habla a los islámicos, el Dios cristiano a los cristianos, el Dios hinduista a los hindúes, etcétera, etcétera. Es un Dios parcial. Es un Dios tribal, con perdón, por muy cristiano que sea yo y creo en lo mío. Pero me tengo que abrir. El Dios cristiano para otros es bastante ridículo. Jesús de Nazaret es de todo, como decía Eugenio Trías en otras religiones, ¿no? El que era tan islamólogo, ¿no? Siguiendo a Henri Corbin, precisamente del Círculo de Eranos, ¿no? Entonces se me ha ido el santo al cielo. Diálogo interreligioso. Diálogo interreligioso. Sí, del diálogo interreligioso, ¿no? Estas revelaciones son revelaciones parciales. Yo creo en Jesús, ¿por qué? Pues porque es una bellísima persona, porque me parece muy positivo, porque es biófilo, porque me ayuda a vivir y no me atormenta como ciertos frailes, curas, obispos, inquisidores, mandangas y tal y cual. Y por eso soy cristiano, nada más. Pero a mí no se me ha revelado directamente ni me ha dicho nada. Me han dicho que dijo, que dejó de decir, etcétera. Vamos a ver. Estamos en una sociedad secularizada. Y por lo tanto, estos mensajes trascendentes de arriba abajo solo valen para los creyentes. Es verdad que esos mensajes luego tienen una cierta base filosófica, antropológica, etcétera, porque el hombre, sea de cualquier religión, proyecta, como he dicho, o introyecta el sentido de la vida en un Dios, el sentido existencial, la clave de la existencia, necesita esta apertura para ser feliz, al menos muchos de nosotros, y para ser más abiertos y más científicos, y más pacíficos, y más dialogantes, etcétera, ¿no? Entonces, conclusión, cuidado con el tema de Dios. Cuidado con el Dios impositivo. ¿Pero qué es esto del Dios impositivo? Esto es de risa, ¿no? Es que Dios ha dicho y tal. Que diga misa, no sé, ¿no? Si es bueno, si tiene sentido, si nos ayuda a vivir. Pues entonces lo asumiremos, lo aceptaremos, ¿no? La biofilia, como dice Erich Fromm, es la clave de la determinación respecto a cualquier religión y a cualquier tema. O como decía Nietzsche, que me olvido, me parecía al final de decirlo, la vida. Lebenswelt, ha traducido Husserl, ¿no? El mundo de la vida. Lo que me ayuda a vivir, lo que es vital. No todo lo contrario, que me atormenta y me aniquila y me aliena o me enajena, como tantas veces ha ocurrido con las religiones y con los dioses, ¿no? Tenemos la necesidad, por lo tanto, de un ecumenismo, tanto teológico, de los que hablarán en los próximos días, supongo, porque yo me he basado en la parte filosófica y antropológica, tanto un ecumenismo teológico de las diferentes religiones reveladas, para poner en común lo común y aceptable por todos, como que tiene que pasar una criba, esas religiones, la criba de la razón humana. La criba de la razón humana, de la razón vital, si quieres, con Ortega, de la razón afectiva, de la razón encarnada, es decir, de lo que llamo sentido existencial. Pero esa es la criba.
¿Yo por qué creo en Jesús de Nazaret? Bueno, porque me parece, en primer lugar, filosóficamente y todo lo que dice y tal y cual. Bueno, hay cosas que dicen que dijo que tal y cual. Bueno, pues yo en unas estoy de acuerdo, en otras no, etcétera. Pero en lo sustancial y sustantivo, este profeta que da la vida y tal y cual, etcétera, bueno, pues lo consideramos hijo de Dios, etcétera. Bueno, hay un nivel de fe, de apertura, etcétera. Tengo mi derecho, no ataca a nadie al revés, predica el amor, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué se ha hecho con este Jesús de Nazaret en la historia? Estamos atacando ahora el islamismo. ¿Qué ha hecho el cristianismo hasta hace poco? Con las cruzadas, con la Inquisición, con los dogmas, con el inmovilismo e inmutabilismo, ¿no? Nos reímos de las mujeres islámicas que llevan los velos y tal. Si nosotros hemos tenido a las monjas hasta hace poco así, bueno, y quizás siguen, ¿no? Casi tapadas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá que hacer autocríticas y tal. Es decir, un Dios, una religión, como todo, funciona y sirve, si funciona y sirve para vivir mejor, para ampliar mi conciencia, mi apertura, y mi amor, y mi libertad, y la igualdad, y la fraternidad. Naturalmente, este es el criterio humano. Somos hombres, tenemos un criterio humano. No somos dioses, no tenemos un criterio divino, ni tampoco somos animales y tenemos un criterio animal. Un poco por aquí va la cosa, ¿no? Aquí hay un señor que quiere... ¿Alguien? Muy brevemente. Brevísimamente. Del silencio vamos a hablar. Disculpen mi simpleza. Hans Küng escribió un libro titulado ¿Existe Dios? ¿Quién? Hans Küng. Existe Dios. Existe Dios. Hans Küng. Entonces, ¿no cree Mi que esta amigo es la Hans pregunta clave que martiriza el pensamiento de todo pensador? La realidad que nos planteamos existe. Lo que deseamos no es precisamente manifestarnos, asegurarnos de esta realidad. Asegurarnos nada, porque eso sería otra vez otro Dios seguro, inmutable, etcétera, etcétera, estamos en las mismas. Existe Dios. Al final Hans Küng, el amigo Hans Küng, que por cierto anda muy mal, anda tan mal que está pensando, en fin, en la eutanasia, en lo que yo llamo una eutanasia católica, hombre, que le ayuden un poco, ¿no? Que anda tan mal, ¿no? Pero se cierran, todo el mundo cerrado, ¿no? Dentro de 100 años dirán, sí, vamos a hablar de eutanasia en ciertos casos y tal. Joder, oye, se trata hoy, ¿no? No me fastidiéis. Por lo tanto, ha habido aquí unas represiones y opresiones en nombre de Dios, encima de un Dios liberador, que ahora me voy a cabrear al final de la charla y la voy a echar a perder, ¿no? Bueno, vamos a ver. El tema de Hans Küng, al final dice que creer en Dios es Urvertrauen, y cita a mi maestro Carl Gustav Jung, que es decir, protoconfianza, tener confianza en que eso es el amor, protoconfianza. Lutero hablaba de fiducia, ¿no? Fe es fiducia, confianza, amor. Hombre, si hemos amado en el mundo hemos visto cosas invisibles, por lo tanto nos queda un ámbito místico, abierto, refulgente, como dice Heidegger, pero nos queda también lo contrario. Nos queda también lo contrario cuando estamos opacos, negros, enfermos, muriéndonos, hechos polvo y desamados y desamadores, etcétera, etcétera. Por lo tanto, queda una ambivalencia. Tenemos que asumir la ambivalencia. Yo asumo el mal del mundo. Hay que asumir el mal del mundo, que es el gran argumento contra Dios. Y a pesar de ello, abrirme al bien. Al bien. Este amor en medio del desamor del que hablábamos, ¿no? Por lo tanto, esta apertura radical para mí, que es clave, no solo es la fe a nivel teológico, sino también es la fe filosófica, como la llamaba Karl Jaspers. La apertura existencial es la clave del hombre como humano y del hombre como religioso. Y una se complementa a la otra, ¿no? En este sentido,
Lo de Jesús de Nazaret me parece sublime y he hablado en ese artículo que os he citado del último número de la revista aragonesa de filosofía. Hay un momento que Jesús de Nazaret dice: Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El abandono radical. Esto es la realidad. No tontadas que nos cuentan. Nos han contado unas tontadas de miedo. ¿Cómo vamos a creer en tontadas? No. Esto es la religión. Si a Jesús lo abandona el Padre, pues calcule usted a mí. O a la par. Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero deshecho solo. Se acabó. Hay un libro de un judío, Vermes y tal, que dice, este es un grito desgarrador, sí, que cita un verso del Antiguo Testamento, tal y cual, tontadas, es un grito desgarrador, no puede ser más, ¿no? Trágico, coño. Y al final, y a pesar de eso y tal, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esto es la clave, esto es la esperanza, esto es la fe, esto es la caridad, esto es tener amor, esto es tener apertura, esto es no cerrarse, ¿no? Esta es la mejor actitud, ¿no? Para decirlo también con Hans King, ¿no? Esto es lo que nos puede ayudar a un mundo mejor y no a matarnos y a hacer el animal en nombre de dioses, sean buenos o malos, me importa un rábano. Su clave está en la verificación. Por los resultados los conoceremos. Si tu fe ama al prójimo, ¿verdad? Ama y te hace amar, y ser amado es una fe positiva. Si no, es corrosiva y diabólica. Venga de donde venga. Punto. Pues como Dios es logo simpático, palabra de amor, seguiremos conversando con Él y sobre Él, y el próximo día hablaremos de qué podemos decir de Dios hoy. Hasta el próximo martes. Gracias. Hasta entonces. Muy bien.